Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Muchísimas gracias a todos los que seguís apoyando esta propuesta de libertad de información, a los que estuvisteis en el directo del viernes. Seguimos recibiendo mucho cariño de ese directo y a los que nos escuchan desde muy lejos. Luego os leo alguna cosa que incluso nos han dejado audios desde Argentina, algún seguidor, algún oyente. En Argentina se habla tanto más de Sánchez, de Begoña Gómez y de Óscar Puente que aquí. Lo que está ocurriendo en nuestro país lo contamos al detalle, intentamos ir un poco más allá de la información que leen y ven en otros medios. Lo haremos también en esta hora con historiadores, con cargos públicos, con un compañero desde Cataluña. Miren, hay un titular que ya les doy. El gobierno Sánchez ha ofrecido más de 4 millones de euros en ayudas a una empresa de Tsunami Democratic sospechosa de terrorismo por el juez García Castellón. ¿Cuántos empresarios en España han recibido 4 millones de ayudas COVID? ¿Cuántos? Se contarían con los dedos de una mano, porque hay al menos 3 que tienen que ver con el procés y uno bajo la sospecha de terrorismo, más de 4 millones de euros. Nos lo contará un invitado en unos minutos. Pero antes, hagamos una visión general de cómo está la cosa, cómo está la situación política, cuál es el futuro y el pasado. Ha cambiado todo desde los 5 días de supuesta reflexión de Sánchez. Nos lo va a contar Carlos García Danero, diputado en el Congreso, hombre con la mente muy clara y que ha querido dejar hoy su comentario para Multicanal Radio. Adelante, diputado. Hola, Albert. Sánchez estos días que se ha dedicado, estos 5 días que se cogió de vacaciones a pensar en sus cosas, yo creo que aprovechó también para hacer las listas negras, ¿no? Por un lado, la lista de todos los periodistas a los que hay que perseguir y atacar, que por cierto, en el que estás incluido, y de aquí te mando un abrazo fuerte para que sigas haciendo tu trabajo en libertad, y también la lista de aquellos jueces a los que hay que amedrentar y también de los medios que hay que cerrar. Y todo esto porque su objetivo, desde luego, es no tener, pues eso, ni oposición por un lado, ni medios de comunicación libres por otro, ni periodistas que le incomoden porque cuentan la verdad, ni jueces que le puedan, pues, perseguir los delitos como está establecido en un Estado de Derecho. Y yo creo que estamos en un punto que lo normal sería que nos dejara en paz, que dimitiera, que se fuera a su casa, y más después de haberse dado cuenta que tampoco el entusiasmo, quitando de aquellos que están a sueldo de él mismo, ¿no? Porque los mantienen en el puesto de trabajo, pues tampoco ha sido un entusiasmo muy grande, ¿no? Para que se quedara. Y por lo tanto yo creo que lo que hay que hacer es pedir la dimisión de Sánchez, que deje ya vivir a todos los españoles tranquilos y que siga y que deje ya de alimentar el enfrentamiento, el bulo, el insulto, porque él sí que está haciendo eso, ¿no? Él al final lo que está llevándonos a todos es a un enfrentamiento entre ciudadanos cuando se vivía muy tranquilo, y lo que merece este país es pasar página, y desde luego eso pasa porque Sánchez dimita de una vez. Gracias, Carlos García Danero, diputado en el Congreso. Hay un aniversario que se produjo estos días, que estábamos con la locura de Sánchez y el fin de semana, y tiene que ver con García Lorca. Prepárense porque la historia nunca es como la cuentan, o pocas veces. Nos lo va a explicar Paco Álvarez en 10 segundos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Con Teletaxi llegar a tu destino es más fácil que nunca. Marca el 91 371 21 31 o escríbenos por WhatsApp a este número. Teletaxi te ofrece precios cerrados y transparentes para que viajes con tranquilidad y sin preocupaciones. O si quieres, descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para pedir tu taxi de manera rápida y sencilla. Teletaxi es tu mejor opción en cada viaje.
Esta información confidencial nos preocupa. Una empresa ligada, organizadora de actos calificados como posiblemente terroristas por el juez García Castellón. La empresa Iniciativas Events está situada en Igualada, dice su registro empresarial, que se dedica a la impresión y artes gráficas. Lo cierto es que esta empresa organizó actos de Tsunami Democratic y está siendo, como digo, investigada por terrorismo. Bien, los dueños se llaman Roc Aguilera y Tony Fusté y fueron detenidos por orden del juez Aguirre en 2020. Y esta empresa, señores, desde 2020 hasta 2024, hasta hace un mes y medio, ha recibido más de 4 millones de euros de ayudas del gobierno de España, del gobierno de Pedro Sánchez. La primera ayuda en pandemia en 2020, la última el pasado 21 de marzo, que recibió 180.000 euros más. Nos parece tal escándalo que debería estar hablando de ello la portada de toda la prensa nacional e internacional, pero no lo verán en muchos lugares. El Confidencial lo ha publicado y el Catalán.es lo ha ampliado. Bienvenido, Sergio Fidalgo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, pues aquí, como siempre, horrorizado ante esta especie de... Bueno, no voy a decir de complot, porque bueno, me imagino que legal habrá sido, pero aunque haya sido legal, desde luego muy moral no parece. ¿Qué tiene esa empresa para que le den 4 millones de ayudas que apenas han recibido ningún empresario que conozcamos tú y yo? Bueno, pues tiene una gran habilidad para estar al tanto de las subvenciones que daba el gobierno, porque ha recibido muchísimas, prácticamente de fondos COVID, Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. O sea, es que básicamente... Ha pillado de todas partes, ¿no? Sí, también créditos ICO, pues 4 millones en 4 años. Insisto, todo vía BOE, por lo tanto, todo muy legal. Pero bueno, hay que tener esa habilidad, entre comillas, como quieras denominarlo, para que una empresa que tiene unas conexiones muy evidentes, bueno, no solamente con Tsunami, sobre todo también con Carles Puigdemont, porque buena parte de los actos que ha montado el Consejo de la República, es este ente fantasmagórico que se creó Puigdemont a su mayor gloria, pero bueno, muchos de los actos que ha montado los ha montado esta empresa. Hay cosas que yo no puedo entender. Repasando lo que ha cobrado, 1 de abril del 2020 recibe 720.000 euros. Pero es que 27 días después, 400.000 más. Mes y medio después, 360.000. Una semana después, 256.000. El mismo día de los 256, 240.000. 2 días después, 500.000. Y así, es decir, esta gente no trabajan, esta gente se dedican a vivir de hacer peticiones de ayudas y les cae una lluvia constante en cuestión de días. Esto no puede ser casualidad, Sergio. Claro, tú piensas una cosa, en la época de la pandemia y sobre todo en la primera época de la guerra de Ucrania, pues recordemos que Sánchez empezó a repartir dinero, digamos, con planes de todo tipo, para hacer ver que había que una especie de escudo social para garantizar el empleo, bla, 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 todo eso. Y eso significó que muchos empresarios, sobre todo los más avispados, pues los que corrieron más y tenían los requisitos, o bueno, simplemente pues supieron cómo hacerlo, pues consiguieron un montón de ayudas, pero montones de ayudas. Y esta empresa, que es una empresa que tiene mucha experiencia en tratar con políticos, porque no solamente ha montado los temas de Tsunami y no solamente ha montado los temas del Consell de la República de Puigdemont, es que muchas de las manifestaciones, de los eventos de Òmnium y de la ANC, también en muchos de ellos han colaborado. Es una empresa que tiene muchas conexiones políticas, que está muy habituada a tratar con la administración y con los partidos y por lo tanto que tienen ese olfato, como lo quieras llamar, para rápidamente que sale algo, ¡pam!, prestar los papeles. Ahora se le llama olfato a ser amigo del gobierno, a ser socio preferente, a necesitar los escaños. Se le llama olfato ahora, Sergio. A ver, yo te quiero evitar una querella, pero yo creo que nos entendemos todos. Madre de Dios, qué penoso. ¿Sabes lo grave? Que somos
iba a decir, somos unos panolis, y a lo mejor es cierto, porque Jordi Cuixart, uno de los dos que se subió al coche de la Guardia Civil, ya recuerdan, 5.400.000 euros de ayuda pública. Coge la pasta, se va a Suiza y monta un offshore. Pere Aragonès, su familia, la familia del presidente de la Generalitat, 7 millones en ayudas para sus hoteles. El partido de Puigdemont, Junts, tiene casi 3 millones en sus cuentas, me dicen la mayoría en CaixaBank y en Banco Sabadell, dinero del Estado, porque él es prófugo, pero el Estado ha de subvencionar, porque lo marca la ley, al partido según escaños. Que somos unos panolis, que nos dan, nos dan por la cara, nos dan golpes de Estado y les estamos haciendo ricos, millonarios, con tus impuestos y los míos, Sergio. Bueno, y no olvidemos que gracias al golpe que dio Sánchez en el Tribunal de Cuentas, cambiando la dirección, acuérdate, de la presidencia, consiguió, cuando tenía el Tribunal de Cuentas acogotados a buena parte de los dirigentes separatistas y les iba a exigir por malversación, creo que eran unos 5 o 6 millones de euros, de repente aquello como que se divulgó. Sí, claro, el problema es que el separatismo sabe perfectamente cómo utilizar el dinero público para sus fines, lleva 40 años haciéndolo, y bueno, con Sánchez, desde que a Sánchez le interesa llevarse bien con ellos, pues ha mirado hacia otra parte siempre. Pero bueno, ya incluso no hace falta, pero insisto, muchas de estas cosas son legales. Por ejemplo, recordemos como en TV3 hay productoras que están facturando 7 o 8 millones de euros al año. Una productora, una televisión autonómica, una productora solo, y ese dinero sale en el boletín oficial. Pero claro, esas productoras, curiosamente, luego lanzan los programas que le interesa a Esquerra Republicana o a Junts, según sea la cuota. Con lo cual, este uso continuo del dinero público, de una manera torticera y retorciendo la legalidad, pero insisto, publicado en el BOE o en el DOJ o donde sea, y fue una constante. De hecho, el Procés ha tenido el éxito que tuvo básicamente a base de los centenares de millones de euros que se han ido metiendo. Bueno, que hemos metido todos los españoles. Acuérdate, y eso es una cosa que es escandalosa, que los fondos COVID pagaron un agujero de TV3 unos 20 millones de euros. O sea, 20 millones de euros para TV3 con fondos COVID. Así estamos. Pero esto ya lo sabe Europa, que el dinero de Europa para el COVID se fue a tapar agujeros de TV3. Miran hacia otra parte, porque a lo mejor en Polonia o en Francia o en Italia tendrán sus cositas también, me imagino, y por eso estas cosas no se persiguen. O sea, se hacen advertencias, pero a España nunca le han puesto una sanción ni dura ni ejemplar, a pesar de que el dinero se gasta, insisto, muy legalmente, pero de una manera muy cuestionable. Ya hablaremos el lunes en el especial Cuento Contigo para saber el resultado electoral, pero en el resto de España no se entiende que gane Illa y no se entiende que Cataluña sea el único lugar donde aún el PSC-PSOE aguanta. Se ha hundido en casi todas las comunidades, menos ahí, que sale reforzado. ¿Tienes alguna explicación? Una es básica y suele fijarse el 23 de julio, que es que Illa, el PSC, se ha convertido para muchos separatistas en el voto útil. Recordemos cómo Esquerra Republicana bajó en el 23 de julio de 13 a 7 diputados. Y esos diputados se los comió íntegramente el PSC, que tuvo una subida espectacular. Entonces, para parte del separatismo, sí que es el separatismo más moderado, consideran que Illa ya les sirve. ¿Por qué? Porque los indultos, la amnistía, muchos de los objetivos políticos que tenía el separatismo ha sido conseguido gracias a Sánchez. Por lo tanto, muchos piensan, ¿por qué no? Oye, mira, también es cierto que Illa ha conseguido retener buena parte de su voto tradicional con este espantajo de que viene la ultraderecha y hay gente que pica. Y tú piensas que buena parte de los medios que consume este electorado, los medios pues como pues El País, La Sexta, El Diario.es, La SER, aún tragan, continuamente machacan con el tema de que Illa, Sánchez estaban parados a la ultraderecha, hay que pararlos, y eso quieras que no, igual que en el resto de España han conseguido mantener 120 diputados, pues buena parte de ese voto también se mantiene en Cataluña. Y ese plus viene pues, sobre todo por el separatismo y porque hay que tú piensas que en el resto de España aún estás tú, está Confidencial, está OK, o sea, hay muchos medios grandes nativos de la capital o de otras regiones que no son separatistas o no son socialistas, pero aquí en Cataluña o te seguimos a ti o a los medios del resto de España o al catalán y no hay mucho más, porque los medios que no son separatistas son del PSC, con lo cual esa burbuja es aún más grande en el resto que Cataluña. Es más, mira, voy a meterme en un berenjenal, pero las emisoras como la COPE, Onda Cero,
que a veces son críticas con Sánchez, cuando llega la programación local, vamos, son más independentistas que TV3. Una cosa que no acabas de entender a veces, no acabo de comprender. Bueno, dicho eso, esta tarde-noche vais a presentar un documento, un manifiesto por un voto constitucionalista sin engaños. Y ahí está Resines, mi querido Antonio Resines, ahí está Nicolás Redondo Terrenos, ahí está Teresa Freixas, Sergio Fidalgo, que le tengo aquí de cuerpo presente, Fernando Sabater, hay un montón de gente. Explícame qué es este manifiesto. Bueno, este manifiesto lo presentamos hoy, como tú bien has dicho, a las 7 de la tarde en el Hotel NH Constanza Collection, que está en la calle de Mata 69, detrás del Centro Comercial de Leia, y es un acto en el cual básicamente lo que decimos es que la gente que quiera votar en clave constitucional en Cataluña para el 12 de mayo, que no puede votar al Partido Socialista de Cataluña, no puede votar a Salvador Illa por una razón, porque no es un voto constitucionalista, porque es un partido que pacta con Esquerra, que pacta con Junts, que pacta con los partidos que se quieren cargar la Constitución. Por lo tanto, por eso decimos que es un voto por un voto constitucionalista sin engaños. No queremos que nos engañen. Entonces, en este acto hablará Nicolás Redondo, hablará Teresa Freixas y será moderado por Antonio Robles, sospechosos habituales, como tú bien sabes. Muy bien, es maravilloso. Me ha gustado mucho y he escrito a Antonio Resines, me dice que intenta estar con nosotros esta semana, que un actorazo como él se sume a decir vota Constitución, no votes PSC, que ya no es Constitución. Me ha gustado porque sabes que en el mundo del cine, vamos, contaos y con una mano y me sobran dedos, ¿no? Sí, exacto. Antonio Resines ha sido una aportación muy valiosa, pero también, por ejemplo, hay mucho socialista histórico. Paco Vázquez, Corcuera, César Antonio Molina, Leguina, el mismo Nicolás Redondo. O sea, gente que viene de ese ámbito y dice que ya no solamente es que critique a Sánchez, es que dice directamente que votar al PSC no es votar separatismo. Por lo tanto, tiene esa importancia, y también hay gente como Tomás Guas, gente que ya se sale de la política, o como Antonio Resines. O sea, lo importante es que es un manifiesto transversal, que se rompe esta dinámica de los abajos firmantes que son siempre economistas o juristas. Que hay gente que ha dicho, vamos a dar un paso, porque insisto, votar a Salvador Illa es tirar el voto si quieres votar en clave constitucional. Oye, si eres separatista y crees que ya es tu voto útil, España es un país tan grande y tan digamos, tan generoso que permite que a los partidos que quieren romperla se puedan presentar a las elecciones. Si quieres votarles, pues les votas. Pero si votas a ella, sepas que estás votando separatismo, que no pienses que votas Unidad de España. Me parece maravilloso, de verdad, que hacéis un esfuerzo. Yo sé lo que es vivir ahí, pero tú sabes lo que es sufrirlo. Ustedes deben saber que gente como Sergio Fidalgo, si de pronto se enfundan la bandera independentista, tú serías rico ahora. Tú estarías ya montado en el dólar, no me cabe duda. Algún ICO me habría caído, seguro. Pero es maravilloso que defendáis que vosotros sí sois la resistencia. Vamos a ver qué ocurre este domingo y sobre todo el catalán, que perviva muchos años, es prácticamente de los poquísimos medios de comunicación libres en esa tierra que es la mía. Un abrazo, Sergio. Muchas gracias, Albert. Gracias, compañero. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Papá, ¿por qué bebes Vichy catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide Vichy catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. Estos días se recordaba en todos los medios de comunicación que hace 88 años falleció Federico García Lorca y algunos publicaron las palabras que García Lorca había explicado a su íntimo amigo Salvador Dalí. Palabras en las que se manifestaba un completo apolítico, nada que ver con la imagen de García Lorca tremendamente politizada que se recuerda a día de hoy. Paco Álvarez, nuestro historiador, ¿cómo estás? Por tierras de Alicante.
Sí, aquí estamos en Alicante en unas jornadas chulísimas que hemos organizado con la Agencia Espacial Europea, porque sabes que soy geógrafo también. Sí. Entonces es un tema de los deltas, de llamar la atención sobre los deltas del Mediterráneo. Qué y bueno, pues son 2 jornadas en las que se están juntando en la Casa Mediterráneo pues responsables y personas que saben mucho sobre cómo conservar estos ecosistemas tan frágiles. Me encanta. ¿Qué no eres, Paco? ¿Qué no eres tú? A ver, en este texto, Salvador Dalí, y dime si es verdad que por eso te llamo, dice: los rojos, los semirrojos, los rosas e incluso los malva pálido aprovecharon la muerte de Lorca para una vergonzosa y demagógica propaganda, ejerciendo así un innoble chantaje. Intentaron e intentan todavía hoy convertirlo en un héroe político. Pero yo, dice Dalí, que fui su mejor amigo, puedo dar fe ante Dios y ante la historia de que Lorca, poeta 100% puro, era consustancialmente el ser más apolítico que jamás he conocido. Fue simplemente víctima propiciatoria de cuestiones personales, ultrapersonales, locales y por encima de todo, víctima inocente de la confusión omnipotente, convulsiva y cósmica de la Guerra Civil Española. ¿Es cierto esto? Gracias. ¿Lorca era político? Sí, es cierto que esto dijo Salvador Dalí. Desde luego, a ver, Lorca fue fusilado. Eso no falleció de una gripe, fue fusilado y fue fusilado por el bando nacional. Lo que nunca estará claro es el motivo, porque efectivamente no se le conoce filiación política, no tiene carné de, yo qué sé, Miguel Hernández, por ejemplo, sabemos que era militante del Partido Comunista, pero de Lorca no sabemos. No existe esto. Él era de muy buena familia, era de familia terrateniente. Por eso viajaba a Nueva York y a todos esos sitios. Sí. Y dicen que posiblemente tuviera que ver más con eso, su muerte, con ciertas rencillas entre su familia y otras familias de terratenientes, la familia de la primera mujer de su padre, probablemente, que andaban metidos pues en líos que pasa a veces entre... estamos hablando de una época muy compleja, de líos entre gente de mucho dinero. Hay que recordar que a Lorca le fusilaron, por cierto, junto con 2 banderilleros, porque Lorca, entre otras cosas, era muy amante de la tauromaquia, como podemos ver pues en las coplas de la muerte de Ignacio Sánchez Mejías. O sea, quiero decir... Lorca no tiene por qué ser, evidentemente sería republicano, sería un espíritu libre o lo que tú quieras, pero nunca dijo yo estoy a favor del comunismo, ni del socialismo, ni de nada parecido. O sea, de hecho, él no lo era, siempre vivió muy bien. Y Salvador Dalí es posiblemente su mejor amigo durante toda la época en la que él viene a Madrid, etcétera, a estudiar y todo eso. Y oye, habrá que fiarse de sus amigos. O sea, no hay, fíjate, 1975... Pero ¿cómo nos ha llegado en tan pocos años? Porque hablamos de la Guerra Civil, que esto es anteayer en la historia. ¿Cómo nos ha llegado una imagen tan distorsionada de Lorca que cualquier estudiante que le preguntes dirá que era rojo y fue asesinado por los fascistas por ser rojo, ¿no? En la teoría. No. Es que, por desgracia, en la guerra civil te podían matar por cualquier cosa. Hay gente que le mataban por ir a misa, hay gente que mataron a lo mejor le mataron por homosexual, ¿sabes? No que sé, o sea, quiero decir, a lo mejor había ahí alguna rencilla personal rara de otro homosexual que dijo voy a matar a este antes de que cualquier este me diga, cosa, sí. me delate. No hay que buscar una explicación coherente, ¿no? No, porque evidentemente la gente era salvaje en los dos bandos, por desgracia, muchas veces, sobre todo en la retaguardia, y realmente eso. Mira, en 1965 Fraga organizó una investigación para ver si se averiguaba qué es lo que había pasado con Lorca y por qué le habían fusilado. Y el informe que se hizo tampoco es verídico porque equivoca, por ejemplo, el nombre del gobernador civil de Granada. O sea, quiero decir, está todo lleno, enmarañado. En ese informe dice que lo fusilaron solo con otra persona. Luego la familia parece ser que es también quien no está de acuerdo en que, porque más o menos se sabe dónde está, han criticado a Ian Gibson y a otros que quieren recuperar el cuerpo del poeta y no se sabe por qué. El caso es que es por desgracia un personaje demasiado tocado por la política y eso es lo malo de nuestra historia. Lo hemos hablado muchas veces, la historia es historia, no hay que meter política. Lorca es un gran poeta español, punto.
¿sabes? Que se acostara con que le diera la gana, que tuviera las ideas que quisiera. Claro. Eso no aporta nada. O sea, es como si me dices, es que era rubio. ¿Y qué más da? O sea, quiero decir, gracias a Dios que hemos tenido, gracias a la historia que tenemos a Lorca, que tenemos a Machado y a Muñoz Seca y a mucha gente que escribía y que escribía tan bien. Eso es lo que hay que reivindicar, no estos son los míos y esos son los tuyos. Eso es lo que hacían los que fusilaron a Lorca. El decir Salvador Dalí y quién es del otro lado. En el diario de un genio, que es de donde está el extracto que les he leído, decía para acabar esta cita de Lorca: sea como sea, una cosa es cierta. Cada vez que desde el fondo de mi soledad consigo que surja de mi cerebro una idea genial o logro dar una pincelada arcangélicamente milagrosa, oigo la voz ronca y suavemente sofocada de Lorca gritándome: olé, muy taurino. Muy taurino. Olé. Querido, olé por tu charla en Alicante. Te dejo trabajar. Un abrazo fuerte. Bueno, muchas gracias, amigos. Hasta luego, compañero. Chao. Esta es la verdadera historia de García Lorca, 88 años después de su muerte. Bueno, tengo mensajes, algunos más que quiero que escuchen, de seguidores del programa y que tienen que ver con las polémicas suscitadas aquí en directo cada día. Por ejemplo, Chela nos habla de las mascarillas. Escuchamos. En febrero del 2020, justo en el pleno auge de la pandemia, cuando la gente moría oficialmente casi de 1.000 en 1.000 personas diarias, el gobierno de Illa, el que se presenta a las elecciones catalanas, en representación de ese gobierno y de ese ministerio, el señor doctor Simón, doctor entrecomillado, hizo una declaración pública advirtiendo a la ciudadanía de que las mascarillas no eran recomendables para evitar el contagio de la transmisión del COVID. Si tú utilizas la mascarilla todo el día, 24 horas, es imposible que te contagies de COVID. No puedes poner la vida tuya ni de los tuyos en manos de gentuza que han demostrado que se salvaguardan ellos primero antes que el interés de la comunidad, pero para que no le cayeran los chaparrones de la falta de gestión. El tema de las mascarillas, amigos, es tan escandaloso. Se sabe que sanitarios las usaron y eran erróneas, solo protegían un 70% y las homologadas un 92%. ¿Cuántos sanitarios se contagiaron? ¿Cuántos enfermeros o médicos murieron? ¿Quién se llevó una comisión a cambio de contratar unas u otras? En algunos casos lo sabemos, el gobierno balear, el gobierno canario, Salvador Illa, a nivel del Ministerio de Sanidad, también contrató mascarillas en mal estado. Nunca se ha producido en España una auditoría clara que determine responsabilidades de unos u otros. Y cuando se intenta llevar a tribunales, enseguida cortan de raíz la cuestión. Al menos por ahora. Yo espero que en un futuro podamos decir, bueno, pues esto y esto se hizo mal y provocó tantas muertes. No sabemos ni cuántos muertos tuvimos en pandemia y ni siquiera conocemos el nombre del famoso comité de expertos del que todos hablaban, ¿recuerdan? Y han pasado 4 años. Más mensajes. Por favor, David nos deja uno. Perdona que insista, pero es que seguimos poniendo el foco donde no está. Fíjate en la noticia que ha salido hace poco, que no hay solución, que es que aunque se vaya Pedro Sánchez, pondrán a otro. Y digo pondrán porque lo van a poner otra gente. Y quizás a lo mejor sea peor que Pedro Sánchez, que no tiene esta solución. Y aunque entre el PPE no hay solución, y aunque entre Vox no hay solución, porque España está vendida. Desde Ecuador, en el mismo sentido que el amigo David, Nubia dice, me lo envía una amiga de Ecuador. En Ecuador nos tuvimos que enfrentar 10 años a una fuerza política supuestamente de izquierdas que sintoniza con Pedro Sánchez. Fue una década perdida. Los de Correa pretendieron silenciar a todos los periodistas. Hubo persecuciones de sicarios morales que atacaban a todo el que denunciaba corrupción. Esta receta ya se probó en Nicaragua, en Bolivia, en Venezuela, en México y ahora en Colombia, sin olvidar a Cuba.
Los que lucharon como Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia, fueron asesinados. Es verdad, le mataron de un disparo hace 9 meses. Aprendan de la experiencia ajena, dice esta carta desde Ecuador. Gracias, amigos. Sé que hay muchos en Ecuador, en Puerto Rico, en Argentina, en Bolivia, en Miami, que nos están oyendo, que me escriben diciendo, pero ¿de verdad España va a caer en algo que ya hemos advertido que va a ocurrir, que ya hemos vivido en nuestro país? Y es así. Alberto, Sánchez es rata en el horóscopo chino, dice. Eso solo trae miseria, es basura, la justicia no hace nada y no se ha ido ni se irá voluntariamente. ¡Qué horror! Víctor Fernández, sobre el Mossad y Sánchez. Me parece gravísima y preocupante la injerencia de un país, si es que es así como Israel, en la política nacional de otro a través del espionaje. Me da igual quién presida el Ejecutivo. Dice que eso es chantaje. Del tema del Mossad, sigo recibiendo información, pero yo hasta que no la confirme no os la voy a dar. La información que me llega sigue en el mismo sentido. Sí, se está abriendo lo que se encontró en el Pegasus en pequeñas cantidades, en dosis muy controladas. Insisto que algunas las tiene la UCO de la Guardia Civil. Otras, la mayoría, inteligencia francesa. Es ahí donde el Mossad, que tiene acceso a esa información, la ha derivado. El resto está por ver. ¿Quién más tiene acceso a la información? Pues miren, quien la grabó, presuntamente el espionaje de Marruecos, y a partir de ahí los colaboradores de cada uno de esos países. Si la tiene el Mossad, la tiene Estados Unidos. Y un mensaje más, mucho ánimo, dice Gonzalo Cardenal, le apoyamos en su labor de investigación e información sobre este jeta de presidente. Les agradezco mucho cada mensaje que recibimos. No es fácil mantener este espacio de información confidencial, y menos con las presiones que recibimos. Sigan ayudándonos, se lo pedimos cada día. Miren, en un minuto, después de unos consejos, vamos a descubrirle que el gobierno, Pedro Sánchez, ha regalado más de 4 millones de fondos COVID y de todo tipo, más de 4 millones, a quien organiza los eventos de Puigdemont y de Tsunami Democratic, una organización acusada de presunto terrorismo. Ha recibido más de 4 millones de euros. ¿A cambio de qué? De unos pocos escaños. Será legal, pero es del todo inmoral. Se lo contamos en un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. Radioteléfono Taxi es la forma más fácil de moverse en taxi, conociendo exactamente el precio que te va a costar tu trayecto. Y ahora con precio máximo garantizado. Más de 4.000 profesionales dando servicio las 24 horas del día y todos los días del año. Llámanos al 91 547 8200 o descárgate Pide Taxi. Radioteléfono Taxi, tu taxi profesional, sostenible y seguro. Es muy desagradable el comentario que ha hecho Zapatero en los mítines que uno tras otro va capitaneando en Cataluña. Meterse con la gente que se ha manifestado en Ferraz durante meses porque rezan. Es feo. Escuchen. Llevan desde el 23 de julio, que fueron las elecciones generales, movilizándose, manifestaciones y manifestaciones y manifestaciones. Deben ir por 100. Allí en Ferraz, contra el gobierno, contra el PSOE todo el día, rezando. ¿Cuántos rosarios han hecho allí? Oye, y un día que nos movilizamos los socialistas, los progresistas, para apoyar y defender, ya les parecía mal, ya que era populismo. Pero habéis visto, ¿no?, dónde está la gracia. Ellos 100 manifestaciones y nada, nosotros con una... Ah, ahí está. Pedro, ¿dónde está? Y la fortaleza del PSOE.
Ricardo Morado, María Ángeles López de Celis, que siguen con nosotros, ¿se está haciendo el víctima? ¿Por qué se ríe de la gente que reza el rosario? ¿Qué tiene contra ellos, Ricardo? Tú estuviste ahí muchas veces. Sí. Se está haciendo la víctima porque es lo que le toca al PSOE, no ejerce el otro rol, y se ríe de la gente que reza porque es la encarnación del diablo en la tierra, el señor ZP. Es el personaje más siniestro que nos ha dado la política española. De esos polvos, los lodos actuales y los fangos en los que nos encontramos, utilizando su propia terminología. Así que sí, se ríen de la gente que reza porque saben que esa gente que reza no les va a devolver la misma moneda. Me gustaría saber si los que estuvieran rezando en Ferraz lo hicieran mirando a la Meca, si se iba a reír tanto el señor ZP. A mí me gustaría saber si él se iba a reír en ese caso. Pero bueno, en cualquier caso, estos quiero pensar que son los últimos estertores de un régimen corrupto, de un régimen que falta al respeto a todo aquel que se pone por delante y a todo aquel que osa levantar la mano para llevarle la contraria. Y quiero pensar que estas apariciones estelares de ZP son como el famoso canto del cisne, que se acabarán pronto y perderemos de vista a este personaje políticamente hablando. En Cataluña no. En Cataluña van a ganar las elecciones. Veremos con qué resultado. María Ángeles, tú fuiste secretaria de Rodríguez Zapatero. ¿Era especialmente anticatólico o algo similar, o la religión no formaba parte de su perfil? No, la religión no forma parte del perfil de muchas personas. Bueno, yo lo que quiero que entendáis también, y esto no quiere decir que yo esté justificando nada, porque además todo el mundo sabe que yo soy una persona religiosa. En los mítines se cometen muchos excesos, el ambiente es muy proclive a decir cosas que, bueno, que en otro momento y en otras circunstancias no se dirían. Los mítines son mítines y hay que entender que, bueno, que a veces se pasa uno de la raya. Zapatero era un señor que como jefe, que es de lo que yo puedo hablar, no voy a hablar de su gestión política, creo que el tiempo y la historia juzgarán a cada uno como debe ser, y bueno, pues como jefe era un jefe comodísimo para trabajar, un señor con el que todo el mundo se quería jubilar, ojalá durara mucho, porque su vida era muy tranquila, muy rutinaria, con lo cual daba muy poca guerra. Una persona nada exigente, un hombre muy tranquilo, muy pacífico, con muy buen talante, y bueno, pues fueron unos años muy fáciles en el trabajo, muy fáciles. Pasamos de 8 años de otro tipo de jefes. Aznar. Completamente distintos, y bueno, pues esto fue un remanso de paz. Con la que más sufriste fue la esposa de Aznar, no el Bueno, propio yo no trabajaba Aznar. con Ana Botella, pero sí que es cierto que en un recinto tan cerrado y tan endogámico como es la Moncloa se viven no solo tus problemas, sino los de tus compañeros igualmente. Y bueno, pues es verdad que fue una etapa muy complicada. Y bueno, pues es verdad que Zapatero era un hombre que si el café estaba un poco más frío no importa, y si estaba un poco más caliente pues tampoco. Entonces es fácil trabajar con él. Un hombre con una tranquilidad pasmosa, os lo puedo asegurar. Muy preocupado de la gente que trabajaba en el servicio, mucho más cercano. Él estaba al loro de todo lo que le sucedía. Si a la señora que limpia, su nieto había tenido algún problema al nacer, y a ver cómo estaban, si podían ayudar en algo. En fin, siempre muy preocupados, tanto él como su señora. Hablo como jefe, como persona que dirigía un equipo de trabajo. La gestión política es otra cosa diferente, ¿ok? Sí, porque nos arruinó España y aún estamos pagando la ruina. Pero vamos, es curioso esa dualidad, ¿no?
ser incapaz de gestionar económicamente un país, pero gestionar muy bien una casa, ¿no? Me parece sorprendente. Creo que no supo ver lo que se le venía encima, no calibró, fue una crisis. La famosa crisis que no quería mencionar, todo aquello, ¿no? Internacional brutal, y no supo hacerle frente, y cuando nos quisimos dar cuenta era tarde, habíamos perdido un tiempo precioso para poder haber tomado medidas que hubieran frenado un poco de alguna manera. La historia juzgará a todos, o sea, a todos. Y yo siempre creo pienso, que es más, yo veo un Sánchez, un Zapatero muy distinto el que había en Moncloa que el que hay ahora. Es decir, posible. El que había en Moncloa, con errores gravísimos en Cataluña, con el estatut y sobre todo en la economía, pero era más o menos previsible. El que hay ahora es Maduro, es Noriega, el que hay ahora es alguien que se abraza a la primera dictadura que aparece. Yo no puedo entender cómo en lugar de tener una deriva a ser un estadista internacional por haber sido presidente del gobierno, se ha convertido en le falta el uniforme, irse a Cuba, ¿no? Es un personaje y yo no lo comprendo. Ha hecho una involución nefasta en su imagen pública y se ha rodeado de lo peor, de lo que nadie quiere rodearse. Bueno, pues cada uno se retrata y una vez liberado del corsé del poder y de la presidencia del gobierno, bueno, pues ahora este señor ha decidido tomar ese camino, pero yo os aseguro que ningún presidente del gobierno, ninguno, quiere pasar en la historia como un malvado, una persona que arruinó su país. Hasta Sánchez. No lo sé si este señor pretende, yo creo que pero yo creo que él se ve como un mesías, vosotros que no lo entendéis. Pero él no considera que esté haciendo algo tan horrible. Jamás bueno, no quiero meter más opinión. Díganos ustedes la suya. Pablo, por favor, nos da las gracias. Tengo muchos mensajes y son prioritarios. Enhorabuena, Albert, por estos 2 años informándonos y por muchos años más, y que no decaiga. Vamos arriba. Gracias. Manuel, por favor. Sánchez. Me revuelve a las entrañas ver a este hombre tan mentiroso y que no hay manera de que deje el poder. Toda la porquería que hay, todos los mentirosos, lo peor que hay en el mundo está a su alrededor y son quienes los apoyan. David, desde Barcelona, habla de Begoña Gómez y de boicot de Facebook. Escuchen. Resulta que he compartido a través de mi perfil de Facebook la noticia en la que Manos Limpias amplía la denuncia contra Begoña Gómez. Ahora le solicitan al juez que se analicen las llamadas que hizo Begoña Gómez a Víctor Aldama, a Barrabés, a Hidalgo y a Marruecos. Resulta de que Facebook me manda un aviso en el que me dicen que no me eliminan la publicación, pero que me la dejan perdida por ahí, porque dicen que puede atentar contra las normas de la comunidad, o sea, por violencia gráfica. A ver, Ricardo, he estado buscando información. En 2018, Facebook España creó un centro de control de contenidos, decían, para frenar el racismo, el terrorismo y las fake news. Bien, hay 800 personas controlando el contenido de Facebook y les dirige un tal David Geracti de la empresa Community Operaciones. Pero decir, Manos Limpias amplía la denuncia contra Begoña Gómez, ¿cómo puede ser esto ofensivo y que Facebook te lo retire? No me cuadra. Pues está claro, depende de para quién es ofensivo o no lo es. Habría que saber quién está detrás de ese control de contenidos. ¿Quién está detrás espiritualmente hablando, por decirlo de una forma? O sea, otro neutral de Ana Pastor, claro, me estás diciendo. Claro, pero eso lo sufrimos en Twitter también, bueno, X. Pero yo sigo llamándolo Twitter. Lo sufrimos también en Twitter los que tenemos actividad permanente en esa red social. Dependiendo de qué contenidos, pues te los capan o no te los capan en función de si convienen al relato, vuelvo a repetir la famosa palabra, o no conviene al relato. Y eso es así. Parece tremendo. Mari de Zamora, dando las gracias.
Gracias por la información. Sigue así, no cambies nunca. Eres de los poquitos que quedan diciendo las verdades. Muchas gracias, querida. Sonia de Guadalajara nos da ánimos. No quería dejar pasar la ocasión de enviarte un mensaje para felicitarte a ti y a todos los que colaboran contigo por los 2 años de podcast. Es felicitarte y darte la enhorabuena, pero esto no se consigue sin tu esfuerzo y sacrificio, el tuyo, el de tu familia, el de tu equipo. Tuve la suerte de conocerte, poderte dar personalmente un abrazo en Zaragoza, también en febrero, en el evento que hiciste en Madrid, de conocerte, además de a ti, a tu familia, a tu mujer, a tu hija, a todos tus colaboradores personalmente, que fue fantástico conocerlos, especialmente a Maribel Berzosa, me pareció una señora increíble, fantástica, la adoro. Tuvo unas palabras con mi madre, nada rápidas, pero fue una señora fantástica. Se portaron todos, incluido vosotros, claro, de manera espectacular. El viernes estaré por Zaragoza en el Palacio de Congresos, pero con otra historia, con el gremio del taxi, que son patrocinadores y amigos, grabando un programa de radio para el taxi y para los taxistas. Matilde Mara, a los políticos hay que vigilarlos hasta el último céntimo, hacéis muy bien. Una propuesta de un anónimo dice, si Sánchez nos dice que tenía en el móvil, y su esposa explica cuáles eran sus negocios, asunto arreglado. ¿Por qué no lo hace? Esa pregunta nos la hacemos todos. Rihuelo, tiene que aparecer alguien y debe hacerlo ya para solucionar la situación en España. Nadie va a hacer nada. Escuchamos a los amigos de A Contrarreloj sobre Sánchez. Sánchez ya sabíamos que no se iba, él quiere estar en el poder para ser aforado, para que poder tener el control de todo y que no le pase nada. El que tiene más miedito es él, su mujer le importa 3 pitos, eso ya lo sabemos todos. Nos quieren censurar a los medios digitales, como el tuyo, como el de Jesús, como Que Diario, como Periodista Digital, como etcétera, etcétera, etcétera. No nos vais a callar, gobierno Frankenstein. Sobre los ministros, pues que se compren la cartilla antigua que decía mi mamá me mima, mamá mi mamá. Lo de los ataques informáticos me parece normal, van a intentar silenciarte a ti como a otros digitales. Nosotros somos muy pequeños y que nosotros le importamos a Pedro Sánchez, nuestro mueble de Ikea sin tornillos, que es nuestro presidente del gobierno, es como un mueble de Ikea, cuando lo montas te faltan tornillos o te sobran. No nos lo vamos a quitar ni con aire caliente, estamos venezualizados ya, desde hace mucho tiempo, lo dijiste tú, Jesús también lo dijo en su programa el domingo, y van a intentar silenciarnos, pero somos la resistencia, ahí está, nunca nos van a callar y ahí estaremos siempre, siempre, siempre apoyándote. Muchas gracias, amigos. Mariachis en Ferraz, no se lo pierdan, me lo mandan los oyentes. Que te vas, no te has ido, Pero ¿quién hace estas maravillas? ¿Quién contrata un mariachi, se pone en la puerta de Ferraz a cantar que te vas y nunca te has ido? Es precioso, María Ángeles. Hay humor en este país, aún queda esperanza. Afortunadamente. Aún queda esperanza. Yo no sé quién lo hace. Es verdad que este mariachi, ¿verdad, Ricardo? Ha corrido varias veces por Ferraz. Pero es maravilloso quien pague a esta gente y tuvo la idea. Enhorabuena desde aquí, porque destensa todo un poco, ¿no? Que nos va muy bien. Bueno, Rubén tiene una teoría, y es que a lo mejor la oposición no es tan dura con Sánchez, porque quizá también hay un Pegasus en el PP. Escuchen a Rubén. Sí, ya puesto a saber, sabemos que el Pegasus lo tiene bien pillado a Sánchez, y tengo mis dudas si también no tiene pillado a Macron y a otros líderes europeos. ¿Por qué no pensar el hecho de que el PP también tiene sus trapitos sucios pillados por ahí y no le conviene abrir la boca para que no se lo saquen? Ricardo, ¿ves posible algo así?
Hombre, yo creo que lo hablábamos hace ya algún tiempo, que pensar que Sánchez ha sido el único en ser espiado es ser muy ilusos. Yo estoy seguro de que tienen información de líderes a lo largo y ancho de Europa, y no solo de líderes, sino también de sus opositores, para tener controlados todos los factores de la ecuación. Yo estoy convencido, yo sin duda estoy convencido de que tienen absolutamente información de todos aquellos que pueden ser susceptibles de ser utilizados en algún momento. Más, Isabel desde Albacete, un beso. Hola, buenos días, don Albert. Me he suscrito a su canal, me encanta, siempre me gustó usted cómo explica las cosas. Y nada, le deseo lo mejor, le deseo que esté muchos años informándonos, y que decirle que un gran saludo desde Albacete. Y muchas nada, gracias. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Me encanta que me digan Dios le bendiga. Es algo que me vuelve loco porque me recuerda a la familia, ¿no? Es algo que además ya no está de moda que te digan esto. Me encanta. Vicente, un saludo breve. Solo digo una cosa. No dejéis de informar. Gracias, amigo. Hay muchos mensajes en ese sentido, que no dejemos de hacer el trabajo que hacemos a pesar de las presiones. Somos muy débiles, somos una mosquita en el aparato de la información y de España. Sería muy fácil acabar con nosotros. Y la única fuerza es eso, tipo de mensajes breves pero intensos. José, habla de Barbate, por favor. Escuché el otro día en una emisora de radio que el comando de élite que desmanteló Marlaska en Andalucía, hasta la fecha de eliminación, habían confiscado 60 millones de euros a los narcotraficantes y muchos edificios, y que todo eso pasó a manos del gobierno. Y el portavoz de Jucil, que fue el que lo dijo, se preguntaba que dónde estaba ese dinero y por qué las lanchas estaban rotas ya un montón de tiempo y por qué no había dinero para mantener ese comando. A ver si sabéis algo. A ver, María Ángeles, yo recuerdo hace años, mira, Garzón estaba de alto cargo en la justicia, en la audiencia, que dinero que se incautaba a los narcos, dinero que revertía en la organización contra los narcos. Por ejemplo, Baltasar Garzón, que yo conocí en una época, hasta alguna vez cené con él y con más gente, el ordenador que tenía era de un narco y se lo habían limpiado y lo reutilizaba él. Esto ya no se hace. No lo sé, lo desconozco absolutamente, pero me parece muy lógico que todo esto revierta en mejor material para esos policías y esas... la Guardia Civil cuando tiene que intervenir, en fin, es que además yo que trabajo muy de cerca con las fuerzas del orden, de verdad hay veces que ellos se quejan de esa precariedad en el material y en sus equipos propios, ¿no? Que a veces piensan, joder, nos vamos a tener que comprar hasta el chaleco con nuestro sueldo. Es cierto que lo desconozco, habría que enterarse bien de cómo funciona ahora este tema. Espero que siga siendo así, No lo sé, lo vamos a investigar. Mario Clever, viva la verdadera ley de prensa. Ustedes nos abren los ojos, gracias, y viva España libre. Francisco José Berzosa, ánimo y a seguir trabajando con honradez, muchas gracias. Mic53 nos da las gracias por esta lucha que llevamos diaria. Y Carlos propone al teléfono al 649-532-435 unirnos. Escuche. Tenemos que dejar tantas chorradas, porque fijaros las disparidades tan bestias que hay entre los diferentes partidos de izquierda y ultraizquierda, y todos se unen para chupar del bote. Tendríamos que dejarnos de tantas tonterías y tantos complejos, que hay muchos complejos, y dejar de, por ejemplo, también criticar tanto a Vox, porque no entiendo por qué se le atribuye tantas cosas, ¿no? Como por ejemplo
que si son homófobos, que si son machistas, que si van en contra de las mujeres. Pero ¿dónde está eso? Morado, María Ángeles, yo a ti de Celis te escuché en 13TV el domingo diciendo lo mismo, que ha llegado la hora de unir esfuerzos. Aquí hay un bloque Frankenstein que está cimentado en la necesidad porque hay exterroristas, prófugos de la justicia, golpistas y apoyados por un gobierno minoritario, y en el otro lado estamos dándonos bofetadas todo el día sin resolver nada. Por favor, que nos están quitando el Estado de Derecho que tanto le costó a padres, abuelos hacerlo, ¿no? Yo ya sabes que mi mensaje es siempre muy claro, siempre que tengo oportunidad de decirlo, y yo os puedo asegurar que después de la reflexión de Pedro Sánchez y que su conclusión fuera que se iba a mantener al frente del gobierno con más fuerza y sobre todo pensando en bajar esa confrontación y esa polarización, yo pensaba, sinceramente os lo digo, que al día siguiente el presidente del gobierno iba a coger el teléfono, iba a llamar a Rajoy, a Feijóo para una reunión, porque además no es Feijóo el que ha de ofrecerse, es el que ostenta el gobierno el que ha de coger el teléfono y decir, vamos a ver cómo podemos solucionar esto, o por lo menos por este camino no vamos bien. Primero vamos a revertir todo esto y vamos a el Consejo General del Poder Judicial. Mira, la gente confiaría si viera ese tipo de gestos. Estoy de acuerdo. Todavía no hemos perdido la esperanza del todo, pero es que esos gestos no se dan. No se dan. Totalmente. Pasan las semanas, pasan los meses y seguimos igual. Ricardo, ¿cómo lo ves para acabar? Lo fundamental aquí es que tenemos que ser claros y tenemos que ser conscientes de que los políticos que tenemos ahora mismo sobre el tablero no están interesados en el bien común, están interesados en los propios intereses de los partidos políticos y en sus propios intereses individuales. Y ese es el problema fundamental. No me cabe duda que esto no se cambia sin que cambien la estructura a los partidos, si no, seguiremos más de lo mismo, gane quien gane las próximas. María Ángeles López de Celis, Ricardo Morado, feliz día, gracias por vuestro tiempo, cuidaos mucho. Vende muchos libros de Celis, vende muchos libros. Sí, eso espero. Gracias, amigos. Amigos de Multicanal Radio, mañana volvemos de 10 a 12, cada día, 2 horas con vosotros. Y quien ahora quiera ver lo que no ha visto en el canal de YouTube de Multicanal Radio, de aquí unos minutos ya está colgado todo lo que ha ocurrido en este día. Hasta mañana con más información confidencial. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.